entregar tu corazón a Dios. Ayúdame a caminar con fe y devoción. Mi corazón precisa de amor para seguir desde el cielo. Ayúdame, intercede hoy. Padre mío, ayúdame. Sé que me pedís. Dame hoy tu bendición para orar, para aumentar mi fe y confiar en Dios. Buenas tardes, Sumaya. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que se conectan con nosotros y los que van a ver este programa de hoy un poquito más tarde. Bueno, pues hoy es un programa súper especial. Aquí les confieso, ya Sumaya lo sabe, que preparándonos para el live, los sentimientos son fuertes porque es una etapa muy fuerte que le tocó vivir al Padre Pío. Y bueno, uno empatiza con lo que le sucede y de verdad le toca a uno el corazón y uno aprende a quererlo mucho más, a apreciar mucho más el privilegio que es ser un hijo espiritual de un santazo como Padre Pío. Así es, un santazo. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre su crucifixión, porque en cierta manera él estuvo crucificado también junto a Cristo, él ofreció ese dolor, pero fue muy fuerte tanto físicamente lo que le tocó padecer como los cambios en su vida. Para un hombre como él, un hombre sencillo, un hombre sin afán de protagonismo, sin afán de... Él solamente quería ser un fraile que oraba y lo que le ha tocado ha sido duro, ser el protagonista, ser el foco de los medios de comunicación, de la gente. Eh, Muy tenaz lo que le tocó vivir a Padre Pío. Sí, a él le decían el crucificado sin cruz. Así mismo fue su vida, Ujú. así mismo fue su vida. Bueno, pues vamos a comenzar con una oración invocando al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo dentro de nuestras mentes para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestros corazones para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestras almas que solo le pertenezcamos a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Padre Pío, intercede por nosotras para que todo lo que digamos sea para propagar esa devoción tan hermosa hacia ti. Te agradecemos mucho que nos hayas escogido como tus hijas espirituales. Ayúdanos a traer más hijitos espirituales hacia ti, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, yo quiero leerles una pequeña consagración que encontré para el día de hoy. Me pareció demasiado linda. Se las voy a leer antes de comenzar con el tema. Consagración personal a Dios por intercesión de San Pío de Pietrelcina. Padre de bondad y misericordia, fuente inagotable de vida y felicidad, te pido por intercesión del Padre Pío, me concedas ser semejante a él, sencillo y humilde como las florecillas del campo, libre y alegre como los pájaros del cielo, pobre y laborioso como su Padre San Francisco, porque confío en tu amor y en tu gracia. Hoy te ofrezco libremente cuanto soy y cuanto tengo. Deposito mi pasado en tu misericordia, encomiendo mi futuro a tu providencia y me quedo tranquilo como un niño pequeño en los brazos de su cariñosa madre, tratando de vivir un día a la vez. Te entrego mi memoria, mi inteligencia, mi voluntad. Te consagro mis fuerzas y mis límites. Tómame como soy y haz de mí como hiciste de San Pío de Pietrelcina, un buen cristiano y un honrado ciudadano, que te alabe sirviendo a mis hermanos. Amén. Amén. Bueno, y comienza el live de esta manera.
mi crucifixión. Padre Pío siente vivamente y de forma tan misteriosa la presencia de Dios en su alma, como para precipitarlo en un desfallecimiento penoso, su cuerpo resistente a los efectos. San Juan de la Cruz habla de heridas de amor, como toques de amor que hieren y traspasan el alma, y de las llagas de amor como un fenómeno más profundo y duradero que se produce por las noticias de las obras de Dios, de la encarnación del Verbo y de los misterios de la fe, que son las obras supremas de Dios. Y se exterioriza traspasando físicamente el corazón. Esto se le llama transverberación. Cuando un serafín traspasa el alma de un dardo, con un dardo de fuego, es invadida por una deliciosa suavidad o estigmatización, como manifestaciones en algunas partes del cuerpo como manos, pies y costados. El Padre Pío recibe la gracia de la transverberación el 5 de agosto de 1918 y lo describe en una carta al Padre Benedetto, su guía espiritual. Obligado por la obediencia, me decido a manifestar aquello que sucede en mí desde el 5 en la tarde hasta el 6 del mes en curso. Estaba confesando a nuestros muchachos durante la tarde del 5, cuando de repente me llené de terror al ver a un personaje celestial que se me presentaba ante el ojo de la inteligencia. Tenía en la mano una especie de arma, como una larguísima lanza de hierro, de punta afilada que se parecía brotar, de la que podía parecer brotar fuego. Ver todo esto y contemplar a dicho personaje aventar con esa violencia ese objeto sobre mi alma fue instantáneo. A duras penas emití un lamento, me sentí morir. Dije al muchacho en confesión que se retirara, me sentía muy mal, sin fuerzas para continuar. Este martirio duró hasta la mañana del día 7, desde el día 5. Veía mis entrañas desgarradas y extendidas atrás de aquel instrumento, y todo era puesto a hierro y fuego. Desde ese día estoy herido de muerte. Siento que en mi alma, una herida que está siempre abierta y me causa un sufrimiento atroz. ¿No es este un nuevo castigo infligido por la justicia divina? Pregunta. Consideré cuánta verdad hay en esto, y si no tengo motivos para temer y estar en una extrema angustia. Y el Padre Benedetto lo tranquiliza y le contesta, todo lo que ocurre en ti es efecto del amor, es vocación de corredimir y por lo tanto fuente de gloria. Jesús, el amor paciente y sufriente, ansioso, desfallecido, magullado y estrujado en el corazón, en las vísceras, entre las sombras de la noche y en la desolación del huerto de Getsemaní, está contigo, asociado a tu dolor y asociándote a ti a su dolor. Una herida que consume tu pasión, como consumió la del amado sobre la cruz. ¿Vendrá tal vez la luz y la alegría de la resurrección? Así lo espero, si a él le parece, le dice el Padre Benedetto. Besa la mano del que te ha transverberado y estréchate dulcísimamente a esta llaga que es señal de amor. El Padre Pío agrega, me veo inmerso en un océano de fuego. La herida que me fuera reabierta sangra y sangra. Ella sola bastaría para darme más de 1000 veces la muerte. Después de hace días, advierto en mi largo semejante a una hoja de hierro, advierto en mí algo semejante a una hoja de hierro, que de la parte baja del corazón llega hasta abajo del hombro. Me causa un dolor muy acerbo y no me deja tomar ni un breve descanso. En el Padre Pío, la gracia santificante de la transverberación es un preludio de la gracia carismática de la estigmatización. Las primeras señales del prodigio aparecieron en otoño de 1910, cuando él apenas tenía 23 años, pero por vergüenza él no había dicho nada a nadie. Ayer en la tarde me sucedió algo que no me explico, dijo Padre Pío. En medio de la palma de la mano apareció un poco de rojo en forma de centavo, acompañado de un fuerte dolor que era más sensible en medio de la mano izquierda, tanto que duraba todavía. También bajo los pies advierto un poco de dolor. Después desapareció la señal
la marquita roja, pero continuaba el dolor. 2 años después, en marzo de 1912, el padre Pío le escribió al padre Agostino, su otro guía espiritual. Desde el jueves por la tarde hasta el sábado, como también el martes, es una tragedia dolorosa para mí. El corazón, las manos y los pies me parecen traspasados por una espada. Tanto es el dolor que siento, exclamaba el padre Pío. Luego ocurre el prodigio del 20 de septiembre de 1918. El padre Pío tenía 31 años. Él trata de esconderlo, pero lo advierten sus hijos espirituales, la comunidad, y el padre guardián da la noticia al padre provincial. El padre Pío, el 22 de octubre de 1918, le envía al padre Benedetto un conmovedor y veraz informe del suceso que marca su existencia. Dice: ¿qué diré en relación a aquello que me pregunta sobre cómo sucedió mi crucifixión? Dios mío, qué confusión y qué humillación pruebo al tener que manifestar lo que tú has realizado en tu mezquina criatura. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918, en el coro, luego de la celebración de la Santa Misa, cuando me invadió una calma, como un dulce sueño. Entonces se hizo un silencio total alrededor de mí y dentro de mí, y una gran paz. Mientras esto se iba dando, me vi ante un misterioso personaje parecido al que vi la tarde del 5 de agosto. Pero este tenía las manos, pies y costados chorreando sangre. Su visión me aterrorizó. Lo que sentí en mí en aquel instante no sabría decirle. Me sentía morir y estaría muerto si el Señor no hubiese intervenido para sostenerme el corazón al que sentía salírseme del pecho. La visión se retiró y yo me percato de que mis manos, mis pies y costado están perforados y chorreando sangre. Imagine el suplicio que experimenté entonces y que voy experimentando continuamente casi todos los días. La herida del corazón sangra con persistencia, en especial desde el jueves hasta el sábado. Padre mío, yo muero de dolor por el suplicio y la confusión que pruebo en mi alma. Temo morir desangrado. Si el Señor no escucha los gemidos de mi pobre corazón y así retira de mí esta maniobra, ¿me hará esta gracia Jesús, que es tan bueno? Al menos me quitará la confusión que experimento por las señales externas. Alzaré fuerte mi voz a Él y no desistiré de suplicarle, a fin de que por su infinita misericordia retire de mí no el suplicio, no el dolor, sino estas señales externas que me causan una confusión y una humillación indescriptible e insostenible. La noticia da vuelta al mundo, trayendo curiosos, fanáticos y fieles necesitados de ayuda para el cuerpo y el espíritu. También llegan los especialistas por orden de las autoridades eclesiásticas para examinar los estigmas en forma científica. ¿Cómo eran las heridas del Padre Pío? En 1919 se escribió un informe que describía las heridas del Padre Pío. En las palmas de ambas manos, a nivel del tercer metacarpo, este es el tercer metacarpo acá, se nota una pigmentación de la piel de color rojo vino, del tamaño de una moneda de 5 centavos en la mano derecha y de 2 centavos
en la mano izquierda. En esta zona, en vez de la piel, hay un tejido, un epitelio, una membrana reluciente levantada en forma de botón, del cual parten muchas estrías delgadas más oscuras. Se está refiriendo a este lado. Los tejidos circundantes, o sea, todo lo que estaba alrededor de ese botón rojo, esos tejidos están íntegros y lucen normales. A la palpación no hay resistencia ósea ni muscular. Es decir, que cuando nos tocamos acá, siempre sentimos esto aquí durito, que son los músculos y los huesos. Eso no se sentía en ese sitio, de ese tamaño, ¿no? Lo que se sentía era la membrana elástica y sin orificio. Y en las regiones dorsales de ambas manos, en un punto correspondiente con el primero, la piel tiene las mismas marcas, pero sin esa prominencia. O sea que aquí era más plano y aquí tenía una prominencia. Al colocar en esa zona palmar el dedo pulgar y el índice de este lado, al hacer presión, hay dolor. Se tiene percepción de vacío entre estos dos dedos. Los movimientos activos y pasivos de la mano son naturales. Sobre el dorso de ambos pies se nota una zona circular del tamaño de una moneda de 5 centavos, recubiertos también por una membrana de color rojo vivo, reluciente, de contornos nítidos y rodeados de tejido normal. A la palpación, la membrana es elástica y permite percibir el vacío subyacente. En las zonas plantares se notan las mismas características, comprimiendo al mismo tiempo entre la zona dorsal del pie y la plantar del pie, se nota también un espacio vacío. Al igual que en las manos, en los pies todos los movimientos son normales. En el hemitórax izquierdo, casi en correspondencia con el sexto espacio intercostal, sería, si cuentan, más o menos van bajando como a nivel del corazón, se nota una herida, una incisión, una laceración lineal, siguiendo la dirección de las costillas, de unos 7 centímetros de largo, de abajo hacia arriba. Recuerden la herida de Jesús, que fue una herida producida, una laceración de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro, con efusión de sangre arterial. Todas estas heridas no son heridas comunes, ya sean traumáticas o infecciosas. Conservan el mismo aspecto y el mismo estado. No son heridas naturales. El agente productor debe buscarse en lo sobrenatural, ya que el hecho en sí mismo es un fenómeno inexplicable a partir de la ciencia humana. Entre 1920 y 33 se efectuaron varios exámenes físicos al Padre Pío y se publicó un libro llamado Entre los misterios de la ciencia y las luces de la fe, donde se presentan los resultados de las investigaciones científicas de los doctores. Se describe: estas lesiones no son resultados de traumatismo, ni aplicación de sustancias químicas, ni de una infección, etc. Porque una vez que cesara la acción o de la bacteria o de la sustancia irritante, es decir, la causa, estas lesiones cicatrizarían con el tiempo. ¿Cómo es posible entonces que estas lesiones del Padre Pío, luego de tantos años, conservan aún las mismas características, frescura, del primer momento en que se manifestaron? Es decir, con el tiempo se mantenían exactamente iguales, nunca cicatrizaban.
El 3 de marzo de 1919, el padre Benedetto le escribió al padre Agostino. Ellos eran guías espirituales del padre Pío. En el padre Pío no son manchas o huellas, sino llagas, perforando las manos y los pies. Luego observé la herida del costado, una auténtica laceración que emana continuamente sangre, especialmente los viernes. Lo encontré en un estado en el que le costaba mantenerse de pie. Recuerden que el padre Pío todo el tiempo estaba sangrando, unos días más que otros. Más de 1 litro de sangre al día. Sí, eso lo debilitaba. Y dice, lo dejé pudiendo celebrar misa. Y durante la misa, el don, es decir, las heridas, estaban expuestas al público, debiendo tener las manos alzadas y desnudas, especialmente en el momento de la consagración. El padre Pietro de Ischitela escribe, en las palmas y dorsos de las manos y en los pies tiene unas costras rojas. En el tórax tiene una especie de cruz de 6 centímetros por 3 centímetros. La piel de color rojo siempre está sangrando, tanto que empapa muchos pañuelos al día. El padre Pío mantiene su rostro sereno, angelical. Lo sobrehumano se revela en él, especialmente en la heroica voluntad de soportar un continuo martirio. Desde hace años sufre sin lamentarse. Su vida es la oración y la unión íntima casi ininterrumpida con Dios. Otro sacerdote, el padre Paulino da Casalenda, escribe, el profesor Amico Bignami, después de visitar al padre Pío, ordenó vendar y sellar las heridas en presencia de 2 testigos y controlar los sellos en presencia de esos 2 testigos por 8 días, para tener la certeza de que las heridas no habían sido tocadas y curadas en ese espacio de 8 días, y hacer un informe acerca de la cicatrización o no de esas heridas. Es decir, que a él le colocaron unas vendas, le colocaron sellos como los que se usaban antes, el sello que solo podía ser como marcas. Era como una pasta, y entonces él mantenía sus manos vendadas y no podía hacer nada, ni abrirlas, ni usarlas por 8 días. Lo ayudaban a vestirse y desvestirse, a ponerse el calzado, para que él no tuviera que usar las manos y se comprobara si él de verdad se infringía él mismo las heridas o alguien tocaba esas heridas o no. Exacto. Entonces, cada mañana, 3 padres ayudaban al padre Pío a quitarse la ropa, los zapatos, y esos padres testigos podían ver bien todas las llagas. Cada mañana rompían el sello de las vendas que le ponían el día anterior, examinaban y se las volvían a poner, y escribían un informe. Al 8º día, cuando se las quitaron definitivamente, mientras el padre Pío celebraba la misa, chorreaba tanta sangre de las manos que tuvieron que enviarle varios pañuelos para que pudiera secarlas. El informe de las heridas enviado al padre provincial dice, el estado de las llagas durante 8 días permaneció igual, excepto el último día cuando se tornaron rojo vivo. Cada día las llagas manaron sangre. El último día el sangrado fue más abundante. Continúo yo con la postura de la iglesia en aquel entonces en referencia a lo que le sucedía al padre Pío. A pesar de la prudencia de los superiores, la fuga de información ocurrió. El padre Benedetto pide prudencia para que este asunto divino tan delicado no se propagara por las calles. Él dice al padre Paulino, usted conoce la confusión y repugnancia del padre Pío al verse sometido a
al examen, aun cuando fue en una celda, y declarándole que lo dicho servía solo para la gloria de Dios. Prohíbo comunicar información confidencial de los hechos sucedidos o que sucederán. Pero la noticia sigue su curso, rodeada de curiosidad, cautela, ironía, fe, calumnia, peticiones de plegaria y visitantes que llegan de todas partes del mundo. Eclesiásticos insignes vienen o envían emisarios, representantes, y le piden al Padre Pío oración por la iglesia, por los sacerdotes. Algunas personas desean obtener algo que pertenezca al Padre Pío, como un souvenir, pañuelo, algún tipo de objeto personal. Muchas almas regresan a Dios y envían agradecimiento al Padre Pío por los favores o los milagros recibidos y se encomiendan a su intercesión. Aumenta la frecuencia de los sacramentos, de las visitas al Santísimo Sacramento. El Padre Pío confiesa hasta 16 horas al día. A miles de comuniones se distribuyen por día y sucede mucha conversión hacia la fe. Todo esto es un verdadero prodigio que demuestra que el Señor ha querido dar a conocer a su elegido, para el bien de las almas y para su gloria, en nombre de la fe. A todos les impresiona el comportamiento del Padre Pío, su humildad y sencillez, y los efectos que se obtienen gracias al ejemplo y obra del Padre Pío. Quiera el Señor conservar largo tiempo a este ángel encarnado para bien de las almas y confusión de los impíos. Pero no todos piensan igual, y hay quien es adverso. Otros evitan pasar por San Giovanni Rotondo, profiriendo frases no benevolentes hacia los religiosos, y así comienza el camino doloroso de los guardianes de este convento. Entre 1918 y 1922, acusaciones deshonran al Padre Pío y a los hermanos, pero el Papa Benedicto XV considera al Padre Pío un hombre extraordinario, de los que Dios manda a la tierra para convertir a los humanos. El 2 de junio de 1922, el Santo Oficio, hoy Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, luego de examinar los hechos en la persona de San Pío de Pietrelcina, consideran observarlos y dictan lo siguiente: evitar todo rumor en torno a él, evitar que celebre misa a una hora fija, de preferencia temprano en la mañana y en privado, que no dé la bendición sobre su pueblo, que no muestre los estigmas ni hable de ellos, que declare su voluntad de que lo dejen tranquilo para dedicarse a su propia santificación, que tenga otro director espiritual, no el Padre Benedetto, con quien deberá interrumpir todo tipo de comunicación, trasladar al Padre Pío a otro pueblo, suspender la respuesta de cartas que le llegan independientemente de su naturaleza. No puede contestar ningún tipo de carta, de ningún tipo. El Padre Pío inclinó la cabeza y obedeció, al igual que el Padre Benedetto, convencido de que se cerraba un capítulo en su vida espiritual. El Padre Benedetto durante 20 años no se encontró ni habló nunca más con su queridísimo Piuccio, como le decía él al Padre Pío. Y el Padre Benedetto murió en 1942. El Padre Pío recorre sin detenerse el fatigoso camino de la transformación en Dios. El amor y el dolor continúan siendo las coordenadas de la nueva etapa. El amor hacia Dios y hacia los hombres es una sucesión de grandes deleites y grandes desolaciones espirituales. Ofrece a Jesús su martirio extremo, sin buscar alivio humano a sus atroces penas, sino que da gracias a Dios porque mi estado nada revela el exterior. O sea, él por dentro estaba peor de lo que se le podía ver por fuera. Recurrir a sus directores es angustioso. La única tabla de salvación es la tempestad. En la tempestad es la autoridad de quien lo guía, aún sin las repetidas declaraciones y seguridades. No logra aquietar su espíritu devastado, aceptándola con la sola voluntad, sin alivio, sin encontrar reposo. Cuando el Padre Pío dirigía a los demás, lograba resolver los problemas que ahora torturan su espíritu. Él tiene el don de aliviar y fortificar, orientar las almas que dirige.
Descubre las predilecciones divinas, las trampas satánicas y las debilidades humanas. Encuentra las palabras idóneas, el consejo sabio y prudente. Tranquiliza las conciencias, pero no encuentra serenidad y tranquilidad para él mismo. Y así concluye esta narración de esta parte tan difícil de la vida del Padre Pío. En lo que a mí atañe me impresiona mucho, un gran guía espiritual, y por cosas de la vida, él tiene que separarse de su guía espiritual, de su querido guía espiritual, el Padre Benedetto, que tanto lo ayudó en ese proceso de entender, porque imagínense de la noche a la mañana, un hombre tan sencillo como Padre Pío, encontrarse con semejante compromiso, los estigmas, vivirlo, sufrirlo, tratar de ocultarlos, no saber qué hacer, la importancia de su guía espiritual y que en medio de todo ese tormento los separen de su guía espiritual. Le quitan todo, todo lo que podía hacer sus tablitas, se lo quitan todo. Es como recordar un poquito la noche oscura de la que hablaba también Santa Teresa de Calcuta y Santa Teresa de Ávila. Muchos santos han pasado por esa noche oscura en la que se desesperan. Ellos pueden ayudar a otros, pero ellos se sienten muy desolados. Pero justamente ahí es donde está la prueba mayor y es donde Jesús está con ellos ahí al lado, sosteniéndolos. Y en medio de todo esto, llama mucho la atención la obediencia del Padre Pío. Él nunca dice nada. Él no se revela, él no protesta, él no habla mal de nada. Él simplemente baja la cabeza y dice, yo obedezco, esta es la voluntad de Dios, viva Dios, adelante. Santa virtud de la obediencia. Así mismo, sí. Sí. Entonces, sí, este capítulo de hoy y la descripción de los estigmas no eran pequeños, eran estigmas grandes. Hay una lesión también de la que se habla en el hombro, que él se quejaba del dolor en el hombro derecho. Cargando la cruz. Que es de cargar la cruz, sí. Creo que esa no sangraba, sangraban todas las demás, pero él sentía el dolor grande, inmenso del peso de la cruz. Entonces, él que llevó eso por tantos años, los estigmas 50 años, pero ya el dolor venía desde antes, lo que no se habían manifestado los estigmas todavía. Y él ofrecía todo eso por todos sus hijos espirituales, por la paz en el mundo, por la conversión, por tantas cosas. Por los sacerdotes. Sí, él pedía mucho por el Papa, pedía muchísimo, siempre pedía por el Papa. Por los pobres, como él decía, los pobres y sobre todo los pobres enfermos, donde él decía que Jesús estaba 2 veces, por ser pobre y por estar enfermo. Tantos sacrificios que él ofreció por tanta gente, por tantas personas. Y por eso fue seguido y sigue siendo seguido y sigue siendo ejemplo para todos nosotros. Y como él dijo, haré más ruido cuando esté por allá arriba, más cerquita del cielo, al cual se rehúsa a entrar hasta que todos sus hijos espirituales estemos allí con él. Hoy lo hablábamos temprano, Sumaya y yo, que nosotros decimos siempre, yo confieso que yo ahora en medio de la guerra, el Padre Pío vivió la guerra, y yo siempre que paso delante de la imagen de Padre Pío le digo, tú aquí te le atravesabas a los bombarderos para que no bombardearan, para que no soltaran esas bombas que matarían tanta gente. Si lo hiciste aquí en la tierra, imagínate que no eras en el cielo. Y hoy Sumaya y yo hablábamos, pero es que él no está en el cielo, él está en la puerta, porque él siempre dijo que hasta que el último de sus hijos espirituales no entrase, él no entraba al cielo. Sí. Que no le podemos hacer quedar mal al Padre Pío. Sí. Sí. Yo pensaba también en el tema de la guía espiritual, la dualidad. Él es alejado de su guía espiritual. Y adicional a esto, él que era un guía espiritual, que lo hablamos en el programa pasado, que guiaba a tanta gente, comenzó su guía espiritual por cartas, tampoco podía contestar ningún tipo de carta, ni podía recibir guía, ni podía seguir dando guía espiritual. No, él se valía de su ángel,
para muchas de estas cosas cuando él lo aíslan de esta manera. Él decía, bueno, mucha gente le preguntaba, si no puedo hablar contigo, si estoy lejos de aquí, ¿cómo podemos hacer? Y entonces él les decía, envíame tu ángel, envíame su ángel. Y así fue, yo creo que esa fue la única manera en la que él se podía comunicar con la gente, a través de sus angelitos de la guarda. Y eso lo podemos hacer nosotros también. Sí, podemos seguirlo haciendo. Nosotros, nuestro grupo de amigas, siempre acostumbramos que cuando a uno le pasa algo, le dice a las otras, mándenme su ángel, y tú sientes la compañía de la oración de tus amigos y esos ángeles de la guarda que están acompañándote en lo que quiera que estés transitando. Sí, sí, tenemos que poner contentos a esos angelitos pidiéndole su ayuda. Ay, pues nada, a mí me gustó muchísimo el capítulo de hoy, aunque me impactó cuando yo empecé a documentarme. Yo no soy médico, Sumaya es médico. Y entonces yo soy muy impresionable. Yo empiezo a leer desde el punto de vista médico lo que la anatomía del Padre Pío estaba pasando, los huecos en la mano. Eso, si siguen leyendo el libro, aquí tenemos el libro donde estamos sacando gran parte de la información. El médico de la familia, de la familia del Padre Pío, en un informe cuenta que él podía unir sus dedos, podía unir estos dos dedos tocándole la herida del Padre Pío. Sí, Tamaño, dolor, o sea, porque las manos y los pies están llenos de terminaciones nerviosas, mucho dolor en las manos claro. y en los pies. El dolor con el que vivía Padre Pío, a mí me impresionó. Yo cuando empecé a leer, de verdad que me impresionó muchísimo, porque una cosa es que te digan los estigmas, pero otra cosa es ir cerrando los ojos y escuchando todo con el detalle las laceraciones que tenía el Padre Pío, la del costado, la del hombro. Sí, que eran heridas reales y que sangraban de verdad y que sangraban todos los días, especialmente los viernes. Los Y entonces, viernes, sí, los que es viernes, el día que muere Jesús. exacto, a eso se refiere. Entonces sí, y por tantos años, no fue un día o un mes, fueron 50 años sangrando. La vida del Padre Pío fue una vida milagrosa desde todo punto de vista, porque ninguna persona normal, promedio como nosotros, perder una cantidad de sangre diaria de esa manera por tanto tiempo, no podríamos estar de pie, no No, es un tendríamos desgaste presión físico arterial. enorme. El dolor, la dificultad para caminar, porque él caminaba con ese dolor en los pies, de sentir los pies perforados, atravesados y sangrando, y así él caminaba. Entonces, si uno se pone a pensar en tantas cosas que le pasaban a él y que él ofrecía por todos, es impresionante. Yo creo que es una de la vida de santos más impresionantes que yo he visto. Sí, señor. Sí, señor. Hay otros santos estigmatizados y otros santos transverberados, pero la vida del Padre Pío de verdad es impresionante. Si después de este live ustedes quieren, digamos, ponerle imagen, yo soy muy gráfica, ponerle imagen a esto que estamos conversando, están las películas. Lourdes en haciadios.com tiene allí películas del Padre Pío. Vean las películas del Padre Pío. Después de escuchar esto que estamos hablando, véanlas porque la van a ver desde otro enfoque. Esto que hemos hablado lo van a ver en las películas y van a tener una idea más clara de lo que sucedió en la vida del Padre Pío, lo impresionante de la vida del Padre Pío. Todo lo que hemos conversado hoy, todo está en esa película, en la vida del Padre Pío, o Padre Pío de Pietrelcina. Y si son asiduos a la lectura, este libro es una joya. De verdad hay un montón de libros preciosos del Padre Pío. Yo el próximo que voy a comprar es el de José María Zavala, uno de ellos, porque él también es loco de amor con el Padre Pío y me llama mucho la atención sus programas y sus libros, pero quiero terminar con este libro, de verdad estoy encantada con este libro, gracias a que Sumaya nos lo recomendó, se llama San Pío de Pietrelcina, Cirineo de Todos. Si alguien tiene preguntas, quiere indagar un poquito más, nos pueden escribir por el privado o a Sumaya o a mí. Y lo que no sepamos, créanme que los vamos a investigar, encantadas de la vida de más.
Sí, creo que alguien estaba pidiendo, por favor, la información del libro. Yo lo voy a publicar, yo le voy a colocar una fotografía del libro, aquí lo van a ver al revés. Yo le voy a tomar una fotografía al libro y porque aquí se va a ver volteado por el efecto espejo y le vamos a poner la información. El libro se consigue en español, en inglés, en italiano. Yo lo publiqué hace unas semanas atrás, pero lo voy a volver a publicar. Sí, es Y Sumaya excelente. también lo va a publicar. Sí, es excelente. Se recomienda. Bueno, no sé si hay algún comentario. Yo la verdad que no alcanzo a leer mucho. Sí, eso creo que fue el único que alcancé a ver. Sí, sí, bueno, pues dejen los comentarios abajo luego en el video y nosotras con todo gusto iremos contestando las preguntas y lo que no sepamos, pues lo vamos a buscar. Súper importante que siendo hijos espirituales del Padre Pío, devotos del Padre Pío, conozcamos un poquito más de nuestro santo. Sí. Y bueno, antes de terminar este live, comentarles que el día 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima, vamos a tener nuestra reunión mensual, los que estén aquí en Miami, a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, vamos a estar en el centro parroquial de la iglesia de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe del Doral. Vamos a estar transmitiendo por las cuentas, posiblemente, principalmente por la cuenta del Grupo Oración Padre Pío de Instagram, seguramente también por YouTube, y eso va a quedar grabado. Y luego nos uniremos a las siervas de los corazones traspasados, de los corazones de Jesús y de María, que van a tener una misa, un rosario, y allí va a haber una adoración eucarística y una consagración a la Santísima Virgen. Nosotros va a ser como una especie de retiro. Nos vamos a quedar corrido de nuestra reunión mensual, vamos a tener un invitado especial y nos vamos a quedar con las siervas a Rosario, Santa Misa y adoración eucarística y consagración. Entonces, ese pedazo, esa parte con las siervas, ellas lo transmiten a través de su YouTube desde hace mucho tiempo. También les vamos a dejar la información. Si están en Miami, no se pierdan la oportunidad de asistir. Y si no están, nos van a seguir por las redes, acompáñennos, va a ser un día de mucha gracia, de mucha bendición. Y es bonito que estemos unidos en días tan marcados, tan especiales, ese día tan especial para nosotros, los hijos de la Virgen María. Claro, el 13 de mayo. Sí. Sí, señor. Bueno, pues que tengan una feliz tarde, muchísimas bendiciones y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a todos. Gracias a ti, Carol, también. Y gracias a ti, Sumaya, por enseñarnos tanto. Que estén bien, bendiciones. Bye.